Otro de los detalles que se ha desvelado precisamente del partido frente al Athletic de Bilbao es que al parecer Carlo Ancelotti, para que veáis hasta qué nivel de detalle guarda el técnico italiano en todo lo que plantea, es que el técnico quiso agradecer a los jugadores menos habituales el hecho de que gracias a ellos también se gana. Y estos jugadores fueron Jovic, Hazard, Lucas o Nacho. Es decir, quiso tener una deferencia para con los que normalmente menos juegan y precisamente agradecerles que ellos también aportan mucho al buen nivel del equipo. Y esto lo desveló ni más ni menos que José Luis Sánchez en El Chiringuito. Contó la anécdota. Decía el periodista: Ancelotti les dijo a los jugadores con menos minutos que si el equipo gana algo será gracias a ellos. Obviamente gracias a ellos también. Es verdad que el Real Madrid ahora mismo tiene una columna vertebral bastante fuerte y que le permite seguir un ritmo bastante alto de victorias, de buen trabajo, de buenos partidos, de sacar todos los encuentros adelante, incluso los que se ponen más complicados. Pero también es verdad que cuando salen del banquillo algunos de los protagonistas que al final terminan siendo importantes, lo cierto es que lo hacen con bastantes garantías y ahora mismo, aunque no se pueda decir que el Real Madrid tenga una especie de unidad B como la que tuvo en su tiempo, lo cierto es que por lo menos los jugadores que están cumplen, lo intentan y desde luego hacen lo mejor posible para la victoria del equipo, lo cual quiere decir que están muy comprometidos. Así que personalmente yo creo que esta es la línea de trabajo que ha marcado el italiano. Yo creo que esto es exactamente el camino que tenemos que recorrer, es la única manera, la del compromiso de todos los jugadores, y en este sentido, si sigue todo igual, yo no tengo duda de que vamos a alcanzar importantes cuotas precisamente de éxito. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero la cosa desde luego tiene muy buena pinta. Bueno, vamos con esa entrevista de Carlo Ancelotti a Diario AS en exclusiva, donde ha hablado de todo, incluidos Kylian Mbappé y Erling Haaland. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente hoy Diario AS ha publicado una extensa entrevista que le hicieron ayer a Carlo Ancelotti por videoconferencia y en la que dejó lógicamente titulares realmente razonables y algunos de ellos jugosos y muy atractivos. Por ejemplo, el primero decía Carlo Ancelotti que ni más ni menos Kylian Mbappé y Erling Haaland estarían encantados y estarán encantados de jugar en el nuevo Santiago Bernabéu. Claro, lógicamente uno sabe que no puede cruzar una determinada línea con estos jugadores, pero cuando ya tienes por un lado al CEO del Dortmund diciendo que le encantaría y estaría muy orgulloso de que Haaland ganara la Champions con el Real Madrid, y luego por otro lado tienes a un Mbappé casi agente libre que ya no tiene el impedimento del PSG y con el que no hay que tener además buenas relaciones en absoluto para negociar el fichaje del joven jugador, pues lógicamente Carlo Ancelotti se ha descolgado con unas declaraciones que lógicamente pueden molestar en el seno especialmente del Paris Saint-Germain, pero que son totalmente entendibles. Daos cuenta de que ahora mismo ya todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, sabe lo que va a pasar. Ancelotti es el primero y evidentemente tenía que hacerle un guiño al madridismo, y este guiño al madridismo era precisamente decir y afirmar que tanto Kylian Mbappé como Haaland van a jugar en el Real Madrid y lo van a hacer en el nuevo Santiago Bernabéu. Ya digo que lo deja un poco en el aire, lo deja un poco como bueno, sí, tal cual, porque él al final no puede traspasar un determinado límite, pero vamos, que ya lo diga en un mensaje de Navidad, no tengo que deciros nada, o sea, acerca de que la cosa está muy hecha y desde luego él mismo es el primero que sabe que les va a tener bajo su tutela a partir de la temporada que viene. Lógicamente en esa entrevista del Diario AS lo que también le quedaba a Ancelotti por contestar era quién le parecía, en su opinión, lógicamente el mejor delantero del mundo. Y aunque el técnico italiano quiso rendirse por razones obvias a jugadores como Kroos y Modric, que son de alguna manera los que recuperaron las señas de identidad, decía, precisamente tras los tropiezos de Sheriff y Español, lo cierto es que para él Benzema es, cito literalmente, el mejor delantero del mundo. Actualmente no hay otro como él y es muy complicado encontrar uno similar. El otro día decía alguien, me parece que de El Larguero o de algún otro medio, que Lewandowski era mejor 9 que Benzema. Ya, vamos a poner las cosas en contexto. Lewandowski es un gran finalizador, es un gran goleador, pero todo lo que te ofrece a nivel de asociación Benzema más los goles, más la peligrosidad, más las ideas, más el liderazgo, más la capitanía del equipo, yo personalmente creo que efectivamente coincido con Ancelotti en que no hay mejor delantero que Karim Benzema en estos días, por mucho que otros quieran poner, bueno, pues algún otro nombre sobre la mesa. Para mí, Karim Benzema, y creo que en esto coincido y coincidimos mucha gente, también mucha gente, entrenadores de fútbol que saben de lo que se hablan, que todo lo que te aporta
Karim Benzema. El grupo no es tan fácil de conseguir de un delantero que puede ser un gran finalizador, pero que a otros niveles pues no te ofrece mucho, por lo menos a nivel colectivo no te aporta tanto como lo hace Karim Benzema. Así que personalmente creo que es una reflexión a tener en cuenta y para mí efectivamente también Karim Benzema es sin duda alguna el mejor delantero del mundo. Y ahora vámonos al ranking que ha hecho The Guardian porque ha nombrado a los 100 mejores futbolistas del año 2021. Y de este ranking os voy a hablar ciertamente largo y tendido porque, bueno, han metido a 7 futbolistas del Real Madrid, ¿vale? Y el primero de ellos, el primero que encontramos es Karim Benzema, que ha sido elegido en la 4ª posición, ¿vale? Yo me alegro mucho por Karim Benzema. Bueno, además os digo, ya aprovecho para decir que Lewandowski es el primero, ¿vale? Tampoco me extraña. Messi el segundo y Mohamed Salah el tercero, lo cual a mí personalmente me llama la atención. Es que me llama mucho la atención, es que al final no quería hablar de esto, pero yo personalmente veo, o sea, como Karim Benzema, un tipo de verdad que se ha merecido mucho más allá que el 4º puesto del Balón de Oro, lo vuelven a colocar en 4º lugar, pero sobre todo porque está Messi de segundo. O sea, pero ¿qué hace Messi? ¿Qué ha hecho Messi? ¿Qué ha hecho Messi a nivel de rendimiento individual? ¿Qué ha hecho Messi en el Barcelona? Se va a América, gana la Copa América ahora Argentina, vale, perfecto. Perfecto, no vamos a despreciarlo, pero a nivel individual todo lo que aporta Karim Benzema, o sea, ¿cómo puedes meter a Messi segundo? Si ya de hecho el Balón de Oro es exagerado. ¿Cómo puedes meter a Messi segundo? Es que para mí de verdad no tiene ninguna justificación. O sea, Benzema tenía que haber sido segundo, tercero, quizá Mohamed Salah porque está muy bien ahora que ha empezado la temporada y tal y cual, pero es un poco más de lo mismo. O sea, Mohamed Salah tercero por delante de Benzema, yo honestamente no lo veo. Pero bueno, en cualquier caso, vale, venga, le vamos a comprar el producto. Pero, ¿Benzema cuarto? ¿En serio? ¿De verdad estamos hablando de lo mismo? Yo personalmente creo que esto debería revisarse ya. El otro día, por cierto, se pasó un poco por alto una noticia de la que me iba a hacer eco y al final, pues porque había otras más importantes, no lo comenté. Y es que Del Bosque, una vez más, volvió a hablar de la actualidad del Real Madrid y comentaba en Radio Marca que se rinde a Modric, Kroos y Benzema, que él es muy de Kroos y de Modric. Y la verdad es que, bueno, comentaba aquí, cito literalmente, yo soy muy simpatizante de Kroos y Modric además de Benzema. Efectivamente, a ver, ya no es solo Del Bosque, yo creo que esto es por unanimidad. ¿A quién no le gusta tener jugadores que aportan tanto al equipo como puedan ser Kroos, Modric y Benzema? Jugadores que son muy veteranos, que ya tienen una cierta edad, pero que es cierto que su rendimiento no ha bajado precisamente porque cada vez que salen al terreno de juego, lo cierto es que se ponen a tope y al final lo que ocurre es que el equipo suele ganar o por lo menos suele dar la cara si acaso no se queda con los 3 puntos. Entonces, este tipo de perfil de futbolista que además es comprometido, es un tipo familiar, no quiere líos, siempre tiene un perfil bajo, mantiene un perfil bajo, no anda metiendo la pata en ruedas de prensa y tal y cual, lógicamente es el tipo de futbolista que gusta a cualquier entrenador y en este caso Del Bosque, que es de esa escuela, pues es más prudente, más moderada, evidentemente va a ser de este tipo de futbolistas, gente en la que se puede confiar porque no se van a ir de la lengua. Lo primero, no van a meter la pata con declaraciones altisonantes en rueda de prensa. Lo segundo y lo tercero, que deportivamente te van a entregar prácticamente todo lo que tienen en el cuerpo y se lo van a dejar en el terreno de juego. Así que no me extraña que él sea de Modric y Kroos, tal y como lo soy yo y tal y como sería, en mi opinión, cualquier otro entrenador de fútbol. Y retomando la entrevista con Carlo Ancelotti, lógicamente otra de las cuestiones claves era saber si el Real Madrid va a fichar en invierno. Bueno, pues Carlo Ancelotti lo tiene claro, no se va a fichar, no voy a pedir jugadores, ha dicho textualmente el técnico italiano, solo voy a pedir lo que todo el mundo quiere, que se acabe la pandemia y que podamos vivir el futuro con salud. Muy feliz Navidad y mis mejores deseos y tal y cual. El asunto es que digamos que Kylian Mbappé y Antonio Rüdiger, en caso de ser fichados, no son de por sí fichajes de invierno en el sentido de que se incorporen de manera inmediata a la disciplina del equipo blanco, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Al fin y al cabo son jugadores que pueden firmar un precontrato con el Real Madrid, que pueden firmar lógicamente un acuerdo para el equipo blanco, pero sería para incorporarse a la disciplina en verano, ¿vale? No sería para inmediatamente. Así que bueno, pues a partir de aquí, ya una vez que Carlo Ancelotti declina completamente la posibilidad de fichar un jugador para refuerzo de invierno, porque efectivamente yo creo que no tenía mucho sentido, puesto que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia y de garantías como para afrontar el resto de la temporada, bueno, pues se acaban las especulaciones y los rumores. Eso sí, que no haya
entradas no quiere decir que no haya salidas. Ya sabéis que hay jugadores como Isco, como Ceballos, como Mariano, como Borja Mayoral, que muy probablemente constituyan las salidas más fuertes del mercado si es que finalmente se encuentran compradores. Hazard podría estar en ese grupo también, Gareth Bale incluso también, Marcelo también, pero bueno, estos son jugadores más para el verano. Así que, como digo, muy probablemente Ancelotti descarta llegadas, pero muy probablemente no se descarten salidas, y esto es muy diferente. Luego vamos a hablar también de Ryan Gravenberch. Para muchos de vosotros quizá no sea familiar el nombre, pero es un futbolista del Ajax, está representado por Mino Raiola y además acaba contrato precisamente en esta temporada, y para muchos es precisamente, acaba contrato en 2023, pero con sus 19 años es al parecer una de las joyas que se pelean muchos, por la que se pelean muchos equipos europeos, dicen incluido el Real Madrid. Parece que Mino Raiola podría estar interesado en acercar a este jugador al equipo blanco. Otra cosa diferente es que el Real Madrid esté interesado en él. Ojo, nada que ver, y por supuesto que nadie lo malinterprete. Es Mino Raiola y es el propio jugador los que estarían interesados en salir, ¿vale? En salir del Ajax y probablemente ofrecerlo al Real Madrid, como a muchos otros. No que el Real Madrid esté interesado en este jugador. En cualquier caso, es un jugador que lo ha hecho en general bastante bien. Esta temporada ha disputado ya 2018 minutos, ha jugado 25 partidos, ha marcado un gol y ha dado 2 asistencias. Y bueno, aunque es medio centro, lógicamente es uno de los grandes o de las grandes promesas a futuro precisamente para el fútbol europeo. Pero en un principio ya digo que yo lo veo complicado. Daos cuenta que teniendo que formar a Eduardo Camavinga, teniendo a Antonio Blanco, yo personalmente no veo que el Real Madrid vaya a estar interesado en este jugador, por muy atractivo que parezca a nivel de precio, a nivel de rendimiento, a nivel de muchas cosas, pero en cualquier caso no va a ser así. Así que bueno, pues en un principio yo personalmente creo que al final se va a quedar pues como tantos otros, probablemente lo ofrecerán al Real Madrid y el Real Madrid dirá, oye mira, que no estamos interesados y no vamos a pasar por ahí, y ahí se quedará seguramente todo. El otro día escuchaba una entrevista de Fabrizio Romano con un periodista noruego en el que hablaban y repasaban un montón de temas de actualidad, como por ejemplo la llegada de Mbappé al Real Madrid, Haaland, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, comentaba este periodista noruego, del cual lógicamente no me acuerdo muy bien del nombre, porque la verdad es que es un nombre bastante enrevesado, decía que el Bayern de Múnich suele jugar como a doble carta, es decir, el Bayern de Múnich lo que hace es decir en público una cosa, aunque luego entre bambalinas se esté haciendo la contraria, ¿vale? Entonces el asunto es que, como dice Iván Martín aquí, Erling Haaland ya le dijo que no al Bayern de Múnich. Resulta que el Bayern de Múnich, según este periodista, andaba diciendo no nos interesa Haaland, tenemos a Lewandowski, no va con nuestro juego, tal y cual, pero él no descartaba que efectivamente estuvieran detrás trabajando como cualquier otro en el fichaje de Erling Haaland. El asunto es que al parecer, según ha desvelado aquí Iván Martín, es que efectivamente esto es así, el Bayern estaba jugando entre bambalinas a intentar fichar a Haaland y el propio jugador fue el que le dijo al Bayern de Múnich no. Seguramente porque pertenece al Borussia Dortmund y seguramente porque el jugador prefiere ir a jugar al Real Madrid, al que le ve con más proyección internacional y mundial que al Bayern de Múnich. El caso es que le ha dicho no, y el caso es que se confirma que efectivamente el Bayern, a pesar de, como dicen y han comentado muchas veces sus máximos mandatarios en público, no estamos interesados en Haaland, efectivamente ha jugado, en mi opinión, un doble juego, efectivamente lo ha intentado fichar a Haaland, pero el asunto es que no lo ha conseguido porque el propio jugador es precisamente el primer interesado en no ir a Múnich a jugar, así que muy probablemente terminará en la disciplina del Real Madrid. El que, por el contrario, y a diferencia de otros muchos cronistas, le dio un buen estacazo a Hazard precisamente tras el partido de San Mamés, porque sabéis que ha habido opiniones encontradas en cuanto a que hemos visto a mejor Hazard. El propio Ancelotti también decía que, hombre, hemos visto una buena versión del jugador, que estaba de vuelta, que tal y cual. Bueno, pues Mijatovic no tenía piedad con Hazard y no cree, desde luego, a Carlo Ancelotti. La verdad es que, bueno, pues el exjugador del Real Madrid analiza los partidos para la cadena SER y, bueno, pues decía... se presentaba un partido tremendamente difícil teniendo en cuenta la semana que han tenido. A mí me ha gustado mucho este Real Madrid, o sea que le gustó el equipo en general, pero luego cuando le tocó hablar de Hazard es cuando vino el problema. Decía Predrag Mijatovic, es titular porque no había otras soluciones. Hoy mejor, pero todavía muy lejos del Hazard que vimos en el Chelsea. Cuando se recuperen los otros perderá la titularidad. Es decir, Mijatovic tiene cero confianza, absolutamente cero confianza en Eden Hazard, como por desgracia nos pasa a muchos. Es decir, tú puedes ver a un Eden Hazard que parece como que quiere arrancar, que quiere remontar, pero claro, ¿hasta qué punto tú no entiendes que precisamente esto viene porque el Real Madrid está intentando revalorizarlo para venderlo?
o porque simplemente es que no había otra alternativa? Es la gran duda que me queda a mí, es decir, que el jugador muy probablemente todavía no sea apto para el criterio de Ancelotti y que, como digo, aunque haya jugado un poco mejor, no va a cumplimentar ni mucho menos, ni va a ser una de las opciones favoritas del técnico italiano. Así que bueno, eso es en principio lo que hay, eso es lo que se tiene y bueno, pues más allá de eso habrá que seguir esperando a ver si Hazard evoluciona mejor o se estanca. Una vez más volvió a hacerse público efectivamente lo que comentaba un periodista de la cadena SER acerca de Isco Alarcón, y esto ya os dije que a mí personalmente no me había sentado demasiado bien. Isco Alarcón comentaba que, perdón, Isco Alarcón no, decía un periodista de la cadena SER, del cual, bueno, es Antonio Romero concretamente, no iba a decir el nombre porque ya lo comenté creo, pero en cualquier caso creo que es interesante que se sepa que Isco Alarcón se ha convertido en un futbolista de barrio y que no vale nada. Claro, yo personalmente como madridista, mira, aquí podemos estar de acuerdo o no. Es decir, como madridistas nos puede gustar más o menos un jugador, criticar más o menos su actitud, lo que queráis, pero esta manera tan despectiva de referirse a un jugador que es parte todavía del Real Madrid me parece excesivamente irrespetuosa. Yo personalmente ya digo que a mí Isco Alarcón me puede no gustar, pero de ahí a decir Isco no vale nada, como si fuera un trapo, yo personalmente sería un poquito más comedido en mis palabras. Al fin y al cabo, cuando tocan a uno de los nuestros, a mí personalmente no me gusta, sobre todo cuando se hacen términos tan despectivos. O sea, si por ejemplo este tipo hace una crítica pues más o menos constructiva acerca de que, bueno, pues Isco pues no lo ha hecho bien, o no ha estado muy afortunado, o no es profesional porque no se pone en forma, por lo que sea, vale, lo puedo entender porque incluso hasta lo puedo llegar a compartir, pero decir no vale nada. O sea, tenemos que tener en cuenta que la persona que hay al otro lado no es de cristal. Al fin y al cabo le afectan determinadas cosas, determinadas declaraciones y creo que esta, desde luego, no ayuda en absolutamente nada. Así que bueno, cada uno que se haga responsable de sus palabras, pero desde luego decir que Isco no vale nada me parece irrespetuoso, me parece maleducado y me parece que es una metedura de pata total. Y bueno, seguimos con las buenas noticias y es que si ayer Gareth Bale, Alaba, David Ancelotti, etcétera, etcétera, daban negativo ya por fin en el tema del COVID, Rodrigo lo había hecho un día antes, hoy por fin los dos que faltaban, Modric y Marcelo, han dado negativo y lógicamente se podrán incorporar a la disciplina con Ancelotti pues tan pronto como sea conveniente o tan pronto como el técnico italiano haya dicho de volver, seguramente ya a partir de la semana que viene, porque el partido frente al Getafe es el 2 de enero, con lo cual entiendo que la semana que viene se retomarán otra vez los entrenamientos. Hoy es Navidad, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad, así que entiendo que muy probablemente a partir del lunes, el martes, todo volverá a la normalidad y los jugadores volverán al campo de entrenamiento, lo cual obviamente es una muy buena noticia porque ya sabéis que recuperar a Modric es como un plus, lógicamente no es un jugador cualquiera, Luka Modric siempre se le echa de menos, en que el otro día frente al Bilbao la verdad es que los reemplazos, en este caso Fede Valverde y Camavinga, no lo hicieron nada mal, desde luego creo que estuvieron muy a la altura. Lo cierto es que siempre es, como suele decir en Estados Unidos, peace of mind, el hecho de tener a un jugador como Luka Modric entre tus filas, porque nunca sabes lo que puede ocurrir y nunca sabes, por otro lado, también lo que Luka Modric puede hacer para desatascar determinados partidos. Así que muy contento precisamente por el hecho de que haya vuelto, de que se haya recuperado, lógicamente eso es lo más importante a nivel de salud, pero lógicamente más importante para el madridismo es tenerle de vuelta en el equipo. Así que, bueno, junto con él volverá también Marcelo, que aunque no es tan importante, también nos alegra lógicamente que haya pasado ya por fin el COVID, que haya dado negativo y que todo marche sobre ruedas. Así que muy buena noticia la de estos dos jugadores. Luego un vídeo un poco más cortito porque quería precisamente comentar lo que se filtraba ayer en la nueva chaqueta del Real Madrid para 2022. Y es que vuelve el dorado, amigos, vuelve el dorado, ya lo estáis viendo, que los motivos del escudo, la marca propia de Adidas, de hecho, más luego también la parte de la cremallera y los bolsillos irán bordados en dorado para luego el que quiera, por supuesto, comprarla, pues que pueda lucir estos colores que han acompañado al Real Madrid en las temporadas 19-20 y luego también en la acompañó la Liga de los Récords, me parece que es cuando estábamos vistiendo de dorado, que fue la 2011-2012. Así que bueno, pues se retoma precisamente, sí, efectivamente lo comentan por aquí, que fue o es un revival de esos precisamente
prendas que llevamos en la temporada de José Mourinho en el banquillo. Lo que no sé honestamente es si la nueva camiseta va a ir por ahí también, es decir, va a recuperar estos tonos dorados, pero en cualquier caso, la verdad es que, a ver, a mí me gusta bastante. Yo creo que es una chaqueta bastante bonita, creo que tiene pues una cierta elegancia, guarda un tono bastante interesante, ese contraste entre el blanco y el dorado parece, a mí parecer por lo menos, es bastante bonito. Y bueno, pues ahora ya el que quiera que se la compre. Así que bueno, veremos si la camiseta del equipo, la camiseta de juego, efectivamente también va a ser con estos tonos o no, pero en cualquier caso ya sabéis que podréis encontrarla en nuestra tienda online. Otra de las declaraciones más interesantes, otro de los titulares que ha dejado en la entrevista a Carlo Ancelotti es cómo rehizo al equipo precisamente tras el golpe que sufrió ante el Sheriff Tiraspol y en el que el Real Madrid todavía venía además de perder frente al Español y donde no había recuperado a jugadores tan importantes como Kroos y Modric, y precisamente sobre ellos dos hizo recaer el italiano la personalidad y la identidad del Real Madrid. Comentaba Carlo Ancelotti que gracias a ellos, gracias a Kroos y Modric, el asunto era precisamente que el Real Madrid había recuperado su identidad, había recuperado pues la ilusión, había recuperado la estructura de juego, la base, la fundación, es decir, la solidez que el centro del campo le ha venido concediendo al Real Madrid durante no solo esta temporada con Carlo Ancelotti, sino las pasadas también con Zinedine Zidane, que recordémoslo, fue de alguna manera el gran valedor de ese tridente que en el medio del campo hace auténticas diabluras. Al fin y al cabo, yo ahora mismo no os podría nombrar un centro del campo más potente que el del Real Madrid, a nivel de ideas, a nivel de distribución de juego, a nivel de rapidez, de velocidad. Yo personalmente creo que son jugadores que, si bien en el aspecto físico a lo mejor no van a entregar tanto como otros jugadores que sí son más físicos, la parte técnica sí que la tienen también asumida, gracias también a la experiencia que tienen, que al final le convierten en uno de los mejores centros del campo del mundo. Y es precisamente por eso y en ellos en los que Carlo Ancelotti cree que está el milagro del Real Madrid después de resucitar frente a Español y Sheriff, con esos dos tropiezos que nos valieron de alguna manera para espabilar y para seguir y para comenzar de hecho esta buena trayectoria que hemos sacado hasta el mes de diciembre. Lógicamente, una vez tocado el tema Kylian Mbappé y Erling Haaland, se fue directamente al otro que ha sido pues el tema del año, en mi opinión, que es el despegue ni más ni menos que de Vinicius Junior, al que se refirió en unas palabras muy amables, pero también desvelando la anécdota que todos nos intuíamos, porque al final era un poco lo que todos veíamos sobre el terreno de juego. Comentaba Carlo Ancelotti que lo que le ocurría a Vinicius Junior es que curiosamente sabía hacer lo difícil, pero luego fallaba lo fácil, y es en este aspecto, en este criterio donde más había que mejorar, precisamente en finalizar las jugadas que obviamente son las más fáciles a ojos de todo el mundo y que sin embargo por algún motivo Vinicius fallaba. Y bueno, pues en este respecto precisamente comentaba Carlo Ancelotti que la manera en la que hizo trabajar al jugador brasileño fue la que ya desveló el propio jugador hace un tiempo, donde decía que tenía que dar menos toques antes de finalizar, es decir, según recibes, remata, no pierdas el tiempo dando toques porque al final te vas a complicar la vida y lo que va a suceder es que muy probablemente termines fallando. Así que esa simplificación del proceso de finalización era precisamente lo que tenía que hacer Vinicius Junior, era precisamente sobre lo que se trabajó y finalmente fue lo que ocurrió, que Vinicius Junior terminó por explotar y además ya no es solo un finalizador bastante decente, sino que además es un jugador que sobre todo aporta mucho al equipo, también a nivel de asistencias, desequilibrio, desborde, regate, velocidad y todo este tipo de cosas que también necesita el club. Así que para Ancelotti ahora mismo Vinicius Junior está en un nivel top que ojalá continúe, pues lógicamente durante el resto de la temporada. Y luego saliéndonos también de la entrevista de Carlo Ancelotti, lo cierto es que los jugadores, como ya están de vacaciones, pues cada uno aprovecha para hacer lo que más le gusta. Y bueno, es una anécdota, ¿vale? Pero la verdad es que es una anécdota bonita y graciosa. Resulta que Vinicius se fue ni más ni menos que a ver a los Miami Heat, un partido de la NBA en Estados Unidos. Y bueno, pues al final resulta que le regalaron la camiseta por aclamación del público, y es que el jugador estaba por ahí presenciando el partido y como veis ahora sale o después salía posando con la camiseta de Vini Junior que le regalaron precisamente para ver el encuentro. Ya veis por aquí las diferentes fotos en las que se muestra a Vinicius Junior con la camiseta de los Miami Heat. Es verdad que había más jugadores del Real Madrid que solían hacer esto en las vacaciones de Navidad, donde todavía no ha parado el tema de la NBA. No sé si parará con el tema ahora que está habiendo de la
del aumento de casos de COVID y tal y cual, pero lo cierto es que Vini se encontraba por aquí, y bueno, pues aprovechó lógicamente para ver el encuentro y además posar con la camiseta, y bueno, pues parece que efectivamente el público o parte del público le reconoció, le aclamó, y finalmente el jugador terminó poniéndose la camiseta de los Heat y bueno, regalándosela, se hicieron fotos con él se hizo lógicamente las fotos con la camiseta del equipo, y bueno, lo cierto es que el jugador es muy, es muy aficionado también, perdón, a la NBA, y bueno, pues gracias a eso ahí tenemos esas fotos, ahí queda ese testimonio gráfico de Vinicius Junior, que ojalá no relaje ahora en vacaciones y vuelva tan a tope justo para la vuelta de la competición.